Buenos días, buenas tardes, estimados alumnos de la clase de inteligencia emocional. Vamos a empezar a hablar sobre la clase del 21 de mayo. Estamos hablando en este cuatrimestre sobre el perdón. Los contenidos van a ser tomar las cosas personalmente, el enojo reclama un sitio, lo personal frente a lo impersonal y unos ejercicios prácticos. Bueno, entonces tomar las cosas personalmente es sobre todo lo que va a tratar la clase de hoy, porque vamos a hablar sobre este tema que está muy relacionado al perdón. Para crear un rencor hay tres pasos a seguir. El primer paso es tomar personalmente la ofensa, que es lo que vamos a ver hoy. En la siguiente clase vamos a ver sobre culpar al ofensor por lo que uno siente. Y en la tercera, en la que sigue, ¿sí? Tercera de este cuatrimestre, vamos a ver cómo se crea una historia de rencor, que son los tres pasos para crear el rencor. Entonces vamos a ver, hoy vamos a hablar sobre el primer paso para crear un rencor. Entonces, aquí les puse un dibujito, el rencor no te permite avanzar. Entonces, tomar la ofensa personalmente es uno de los pasos y vamos a estar hablando sobre eso. Entonces, los rencores son muy comunes, indican que no se está preparado para tomar las cosas de otra manera, o sea, como que es la forma en que la persona enfrenta un dolor. Entonces, reaccionar ante el dolor con un rencor es muy común, pero no es muy saludable que digamos, porque en realidad el rencor casi que, como lo vimos la semana pasada, no ayuda para nada y nos provoca muchos problemas de salud emocional en nuestras relaciones, nos quitan energía. Entonces, en fin, aunque es común, es importante aprender a manejar el dolor de otra manera. Aprender a manejar las heridas y las decepciones no nos va a impedir que las cosas salgan mal. Es decir, aunque nosotros aprendamos a perdonar, a afrontar las cosas que nos pasan malas, siempre nos van a seguir pasando ciertas cosas malas, porque esas cosas malas que nos pasan no tienen que ver con nosotros muchas veces. Son parte de la vida, son parte de que en nuestra naturaleza todos podemos fallar y constantemente vamos a estar recibiendo frustraciones, que las cosas no salgan como nosotros queremos, que va desde en cosas pequeñitas hasta tal vez cosas muy grandes. Entonces, cambiar esta actitud y aprender a perdonar no impide que nos vayan a pasar cosas malas, pero sí va a cambiar el espacio que nosotros le alquilamos en nuestra mente a ese rencor, en el sentido de que, como les dije la vez pasada, los rencores suelen ser como aviones, ¿verdad? Que están en nuestra mente, que están ahí y van quitando espacio a otras cosas. Entonces, al final, si podemos lograr esto, vamos a sufrir menos, vamos a tener más energía para enfocarnos en lo bueno, vamos a estar mejor emocionalmente, vamos a disminuir entonces la desesperanza y la inconformidad y la frustración. El enojo reclama un sitio. Entonces, a veces, bueno, cuando nosotros usualmente algo no sale como uno quiere, alguien falló, nuestra respuesta suele ser como con enojo, ¿verdad? Y lo que tenemos que preguntarnos es cuándo es el enojo funcional. El enojo a veces puede ser funcional, como cualquier otra emoción. Las emociones no son per se malas, aunque sean enojo, tristeza, preocupación, tienen una parte que es positiva. ¿Cuándo es esa parte positiva? Cuando nos ayuda a resolver una situación, ¿verdad? Un problema que nos está pasando. En el caso del enojo, a veces tal vez, alguien que viene tal vez a atacarnos, ¿verdad? O atacar al hijo y tal vez la mamá se pone bien brava y eso tal vez puede ser que impida que agredan
al hijo, ¿verdad? Por ejemplo, este, son situaciones puntuales, ¿verdad? En el que el enojo nos ayuda. Por ejemplo, cuando yo viví en España unos años y cuando vivía allá, a veces cuando uno lo atendían en las tiendas, yo notaba que si uno como que se ponía como un carácter un poco más fuerte y contestaba fuerte, la gente lo atendía más rápido o así. Entonces puede ser que en algún momento, ya sea un cierto grado de enojo, ¿verdad? No tan intenso o actuar de forma enojada incluso, nos podría ayudar. Pero esto son situaciones muy puntuales, ¿verdad? Ahora, muchas veces el enojo no nos ayuda. ¿Por qué? Sobre todo cuando el enojo es muy intenso. Casi siempre cuando estamos muy enojados, nuestra actuación no es la mejor y muchas veces nos puede perjudicar. Entonces, ¿cómo? Que sea muy intenso y tal vez decimos cosas que no queremos decir y actuamos tal vez de una forma impulsiva. Por ejemplo, me enojé con el jefe y tanta fue mi intensidad que fui y renuncié y actué en contra de mis propios intereses. O eso es una forma más externa, ¿verdad? Enojo y expresarlo de forma externa. También puede ser que tengamos un enojo y que no lo guardemos, pero usualmente cuando pasa esto también hay que aprender a manejar esos enojos, digamos, a manejar los pensamientos y tratar de bajar la intensidad, porque eso nos afecta aunque no lo expresemos. No es porque nosotros no estemos diciéndolo, la gente no se da cuenta que no estemos enojados. Y eso va afectando también a largo plazo nuestra salud física, como tener más problemas cardíacos, usualmente está relacionado con el enojo. Además, el enojo muchas veces no nos ayuda a resolver el problema. O sea, porque a veces para resolver el problema necesitamos conciliar o buscar otras alternativas. Entonces, cuando el enojo no nos ayuda a resolver el problema y a veces hasta nos causa otro mayor, puede ser que es mejor replantearnos cómo estamos abordando las situaciones, cambiar estas formas de pensar para sentirnos sentirnos mejor y también para que nos vaya mejor en la forma de enfrentar las frustraciones y de resolver nuestros problemas. Algo que yo siempre aconsejo es que cuando uno está muy enojado, muy ansioso, muy triste, o sea, una emoción muy intensa, tratar de no actuar, tratar de primero calmarnos un poco, regularnos un poco en la emoción y luego tomar decisiones ya más en frío, porque a veces la emoción muy intensa, la emoción pasa y a veces tomamos decisiones duraderas en función de esa emoción. Entonces eso es muy importante. El enojo nos puede indicar que hay un problema al resolver también. Digamos, cuando uno se enoja, puede ser que, pucha, me estoy enojando un poquito y eso me está indicando, qué sé yo, que hay una persona tal vez que está pasando un límite mío, que se está aprovechando de algo, que tengo que resolver ese problema. Pero, okey, me molesta esa situación, bueno, me molesto ante esa situación y lo ideal es buscar una forma de resolverlo, porque si yo simplemente me enojo, y me enojo, y me enojo, pero no actúo, realmente no me está favoreciendo en nada. O sea, después de que yo noto esa molestia, tengo que ver qué hago para resolver si es que hay un problema. Muchas veces a corto plazo, también puede ser que si nos ayuda en algo el enojo, es más a corto plazo. Es decir, por ejemplo, algo me molestó, algo que yo pensé, ¿verdad? Una situación pasó, yo me molesté ante esa situación y tal vez yo voy, grito, hago un berrinche ahí del enojo, producto del enojo, ¿verdad? Que tengo y de momento tal vez obtuve lo que yo quise, pero tal vez a largo plazo no me está sirviendo porque la gente puede ser que cercana a mí empiece a tener a tener roces conmigo, aprenda yo a perder, empiece yo a perder también personas, oportunidades. Es decir, cuando vemos si nos beneficia o nos perjudica, tenemos que fijarnos sobre todo a largo plazo. Algunas situaciones pueden ser muy puntuales donde nos ayuda el enojo, pero en sí estar enojado muy frecuentemente o actuar
bajo el enojo muy intenso a largo plazo usualmente no nos va a ayudar. A veces las personas se enojan y no actúan, que eso es lo que les decía antes. O sea, eso no nos ayuda en nada. Que estemos enojados, pero que ese enojo no, o sea, se repite porque no ponemos un límite o porque nosotros no lo quedamos adentro el enojo. O sea, no es que nosotros tenemos que buscar a la persona con que nos hizo la ofensa para despotricar y hablar y sacar el enojo. Eso no es funcional tampoco. Lo que tenemos que ver es si hay algún problema, resolver y resolverlo. Por ejemplo, tengo una hija que constantemente no se organiza bien con su dinero, y no es que está pasando una mala necesidad, sino que compra y compra y compra y luego me pide plata y no me la paga. Y cuando me pide plata yo me enojo y cada vez que me pide plata yo me enojo, pero no actúo. Entonces ahí el enojo sería funcional si la primera vez, bueno, me estoy enojando y quiere decir, ok, hay un problema, sí, tengo que poner un límite. Y yo entonces ese enojo que tal vez no es tan intenso, decirle a mi hija, vea, te quiero mucho, pero pienso que esto tenés que aprender a asumir, a manejar mejor tu dinero y si te presté plata esta vez, no me vuelvas a pedir bajo estas circunstancias porque estás comprando muchas cosas o así, porque creo que ni siquiera te ayuda. Entonces ya no tiene que estar, puso ese límite y no va a pasar segunda, tercera, cuarta, quinta vez. Este, entonces ahí es importante eso, ¿verdad? Actuar, muchas veces es actuar. Eh, Actuar de una forma obviamente constructiva que nos ayude. A veces nosotros también nos podemos enojar porque no sabemos qué más hacer. O sea, no sabemos, hay un problema a resolver y no sabemos qué hacer ni qué decir y nuestra respuesta es el enojo. El rencor a veces produce frustración, desesperanza y termina las relaciones y producen problemas de salud. O sea, esto ya lo hemos dicho. Y importante de esto, que digamos, como decir, digamos, el enojo es una emoción muy, muy temporal, o sea, muy de me enojo ahora y ya. Pero si a mí me persiste eso, podemos hablar de un rencor. Y ni el enojo ni el rencor cambian el pasado. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Por más de que yo me enoje, lo que yo ya pasó, ya pasó. Y por más que yo sienta rencor, el pasado no lo podemos cambiar. Tampoco el enojo por sí solo o el rencor va a cambiar el futuro. O sea, lo que podría cambiar es que yo ponga un límite. Lo que podría pasar es que yo hable de algo y haga algo diferente. Además, estar con rencor constantemente sí puede cambiar nuestro futuro, pero para mal, ¿verdad? Por eso que hemos hablado la semana pasada de las consecuencias negativas que tiene el rencor. Perdón. Em, Aquí también quise ponerles una frasecita que, de algo que me parece importante. El rencor nace cuando sucede algo que no se quiere y se toma personalmente, que es un recordatorio importante de por qué estamos hablando hoy de esto. Bueno, entonces lo personal frente a lo impersonal. Como acabamos de decir, pasa algo que no queremos y lo tomamos personalmente. Lo personal frente a lo impersonal. Entonces les pongo yo de ejemplo. Si vas por la calle y alguien que no te conoce te grita, estúpido, ¿qué dice eso de vos? ¿Qué dice la persona que lo hizo? ¿Qué dice eso de vos? Pues en realidad no debería decir nada, puesto que nosotros ni siquiera conocemos a esta persona y esta persona ni siquiera nos conoce. Entonces, ¿qué puede saber esta persona de nosotros? ¿Qué dice de la persona que lo hizo? Pues no sé, algo dirá más de la persona que lo hizo que de mí. ¿Cuál sería nuestra reacción si lo tomamos personal? Ok, de la persona que lo hizo, tal vez estamos quebrando alguna regla de esta persona. Qué sé yo, nos saltamos un semáforo, andábamos en carro muy despacio, muy rápido.
tal vez si hay algo que dice esa conducta es de ella misma y no mía. ¿Cuál sería nuestra reacción si lo tomamos personal? Probablemente también me voy a enojar, probablemente estoy pensando, ¿cómo será, cómo será que esta persona puede ver que yo soy estúpido, ¿verdad? Como comprarle su opinión. Creemos lo que la otra persona nos dice. Muchas veces nos enojamos porque creemos o estamos de acuerdo con la persona. O no sé, ¿verdad? Es tomárnoslo muy, no, a tomárnoslo muy personal, porque igual la percepción y la opinión de esa persona es de ella y no nuestra. ¿Por qué esa persona nos dice esto? No sabemos ni siquiera si es una persona que tuvo un mal día, que tiene una enfermedad mental, que rompimos alguna regla que esta persona tiene. No sabemos. Lo que sí sabemos es que probablemente dice más de ella que de nosotros. Sin embargo, tendemos a tomar las cosas de forma personal. Tomarnos las cosas personalmente es estar de acuerdo con el otro, ¿verdad? Como que me insultan y si yo me lo creo, probablemente le compro esta opinión o lo personalizo. ¿Por qué? ¿Por qué me dice esto si yo no soy así? Ahí ya empezamos a enojarnos cuando nosotros simplemente, cuando no estamos de acuerdo, podemos como decir, bueno, esta persona piensa así, es su punto de vista, no necesariamente el mío. La importancia de la opinión del otro en este sentido, o sea, a veces nos afectan mucho las críticas de los otros o los halagos de los otros. Pues porque una persona piense algo malo de nosotros no quiere decir que tiene razón. O porque una persona nos piense muy bien de nosotros tampoco quiere decir que tiene razón. Somos nosotros los que tenemos que aprender a ser nuestros propios, o sea, tener, tener nuestra opinión en cuenta más que la opinión de los demás. Probablemente, si alguien, no sé, nos hace una crítica, podríamos preguntarnos si eso que esta persona nos dice tendría un sentido o no, si tiene razón o no. Y podemos llegar a dos conclusiones, bueno, a tres, que no tiene, que en nuestra opinión no es así, que puede ser que parte de eso que nos dice tiene razón y parte no, o puede ser que nada tenga razón. O sea, que tenga razón, que no tenga razón, que tenga razón o que tenga en parte de razón. Pero no podemos darle el poder a esta otra persona de decidir sobre nuestra vida lo que está bien o lo que está mal, dándole más importancia a su opinión que a la nuestra. Si acaso debería ser una señal para analizar si estamos haciendo las cosas bien o si lo que la persona dice tiene razón o no. Y también hacia los halagos, ¿verdad? No necesariamente porque alguien nos diga algo bueno, necesariamente 100% es cierto. Entonces hay que ser un poquito críticos en esto y verlo como una oportunidad de reflexionar, pero no inmediatamente comprar esas opiniones. Entonces, ¿por qué? Cuando alguien, digamos, podría decirte, ay, qué buena que es ella, siempre se queda de última y le da todo a todos los demás. Este puede ser dentro de las reglas de esta persona, eso puede estar bien, pero inclusive podría ser algo hasta malo lo que nos están halagando. Entonces, por eso hay que hacer un poco más críticos y saber que estas conductas, estas críticas y estos halagos hablan de esa persona, de esa opinión de la otra persona que no es la mía. Nada de lo que los demás hacen o dicen es por nosotros y no por ellos mismos, por lo que ellos piensan, por lo que han vivido, las decisiones que ellos deciden hacer, por lo que ellos quieren, por su percepción del mundo. Puede ser que coincida con la de nosotros, pero puede ser que no. Entonces, por eso, si alguien se enoja demasiado con nosotros y nos dice algo que nosotros, este, cuando ya no lo explican, no estamos de acuerdo, pues saber que es la percepción de esa persona y no la nuestra. Ok, lo personal frente a lo impersonal. Todavía estamos en esta parte, que es el capítulo de hoy. Dice, la paz interior empieza cuando eliges no permitir que otra persona o evento controle tus emociones. Si la otra persona me dice algo como estás gorda, ahí tendríamos que ver, ¿esto es cierto o no es cierto? Si no, si es cierto, ¿por qué o sea, por qué sería enojo nuestra reacción si es verdad? Si no lo es,
Entonces, ¿por qué enojarnos por algo que no es cierto? A veces nos enojamos porque esa persona dijo algo que tocó una herida nuestra y por eso nos enojamos. No nos enojamos por lo que la persona está diciendo, sino por la herida que yo tengo ahí, que no acepto mi peso, en este caso, y que alguien me lo señala y yo me enojo por algo que yo mismo creo y que no acepto, por la valoración o la poca valoración que hago de mí en función de mi peso, que no es el ideal, según objetivamente, tal vez tengo sobrepeso a los estándares médicos o tal vez este, es mi percepción. Pero en todo caso, es lo que yo pienso, lo que me genera ese enojo a mí o esa herida que la persona no la está causando. Simplemente está diciendo algo que es para mí delicado. Entonces, si otra persona, digamos, le decimos gorda, ay, mira, estás muy gorda, tal vez a esa persona no le importa. Tal vez lo acepta porque piensa que es cierto, mira, sí, he ganado unos kilos y ya, no le dio más bola. O tal vez la persona piense, no, yo estoy así súper bien y no le da más bola. Entonces, en realidad, cuando uno se siente mal, muchas veces es porque uno ya tiene una herida que tiene que trabajar. No es la otra persona la que nos lo está causando. Nos enojamos, bueno, es cierto, o no. Bueno, también a veces damos mucha importancia a la intención. Es que la intención de la otra persona era herirme, la otra persona, lo que quería era, no sé, hacerme sentir mal. Y eso es como un pensamiento equivocado porque no tenemos una bola de cristal y no vamos a saber nunca cuál es la intención del otro. Y muchas veces las personas actúan y a nosotros nos molesta lo que hacen, lo que dicen, o efectivamente puede ser una ofensa real, pero muchas veces yo diría que la mayoría no es algo con intención. No nos enojamos porque llueve y esto arruina nuestros planes. Digamos, cuando es como absurdo decir, este, tengo que ir a la playa y empezó a llover y entonces odio el clima, odio Costa Rica, odio el tiempo. No decimos eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entendemos que el clima no está en nuestro control y por eso lo aceptamos mejor. Pero por alguna razón nosotros pensamos que el comportamiento de las otras personas en parte sí, solo porque es cambiable o porque está un poco en control de ellos, pero los comportamientos, las acciones, las palabras de las otras personas tampoco están en mi control. Y a veces ni siquiera tanto en el control de la otra persona, porque esa persona puede ser que tenga un defecto con el que lucha y no lo ha podido superar. Qué sé yo, que la persona se enojó muchísimo y me gritó, y tal vez esa persona sufre porque tiene un temperamento y una ira que no ha podido controlar y que le ha traído muchos problemas. Entonces, es eso como importante saber que así como la lluvia o como otras cosas no están en nuestro control, esto tampoco, las acciones de los demás. Solo vemos la portada del libro también. Esto es algo que les puse porque a veces yo pienso que vemos las historias incompletas, vemos simplemente un momento de la vida de una persona y no sabemos todo lo que esa persona ha vivido, por qué esa persona reacciona así, cuáles son sus pensamientos, qué es lo que viene después también. Y muchas veces cuando la ofensa es real, nosotros, o sea, hay algo que realmente nos perjudicó en la vida, casi siempre las personas tienen razones para hacerlas, para haber tenido esa conducta, ese mal hábito. Razones, no quiero decir lógicas, porque tienen un corazón endurecido por alguna circunstancia. Tampoco quiero decir que minimicen y que se diga que lo que hizo estuvo mal, no estuvo mal, sino que hasta un asesino tiene razones probablemente por la que su corazón llegó a ser tan endurecido que una persona no le representa este, nada matarlo o no, por ejemplo, alguien que haga siempre eso, ¿verdad? Un criminal o así. Pero entonces nosotros vemos solo partes de la historia de la gente, solo la portada del libro.
Ok, seguimos con que lo personal frente a lo impersonal. Si todo lo tomas personal, vivirás ofendido la mayor parte de tu vida. Recuerda que las personas no te hacen cosas, las personas hacen cosas y tú decides si te afectan o no. Entonces, los sucesos dolorosos tienen una parte personal y otra impersonal. Entonces, aquí yo les puse, eh, bueno, no comenté el dibujito pasado, creo. La paz interior, sí, ese sí lo comenté. La paz interior empieza cuando eliges no permitir que otra persona o evento controle tus emociones. Este, este dibujo que les puse de alguien atacado por unas avispas, yo pongo como tal vez un ejemplo de que si usted va y es muy buena persona y es una persona que actúa muy bien y que es muy linda y que es muy amable y va a las abejitas y les dice, abejas, yo las quiero, no me hagan nada. ¿Eso quiere decir que las abejas no te van a picar? Por supuesto que te van a picar, porque no tiene nada que ver el comportamiento de las abejas con vos y tu bondad. Por eso es como que se los puse de no personalizar, o sea, las personas actúan de acuerdo a, a ellas, no a vos. Entonces, muchas veces, ¿por qué si yo fui tan buena? Es que no tiene nada que ver con si vos fuiste buena o no, tiene que ver con la naturaleza o la tendencia de la abeja en este caso, o de la otra persona, si vemos la metáfora. Entonces, los sucesos dolorosos tienen una parte personal y otra impersonal. En este caso, las abejas, bueno, me picó la abeja y me duele, esa es la parte personal, pero tienen otra parte impersonal, o sea, yo entiendo que la abeja es abeja y que me va a picar y que no tiene nada que ver conmigo. Me hubieran picado a mí, como a mi hermana, a mi prima, a la reina de España, al presidente de Estados Unidos o cualquier persona. No tiene que ver con la persona en sí, ser atacada o ser ofendida, sino con el ofensor. Por ejemplo, mi madre no me amó. Lo personal es no haber recibido ese amor de la mamá que necesitábamos probablemente y que lo esperábamos y que lo anhelábamos, pero no tiene nada que ver, no es personal, o sea, porque ¿qué más impersonal que eso? Un niño no necesita hacer nada para que lo amen. Si la mamá no ama al hijo, no tiene nada que ver con el hijo, tiene que ver con la mamá y nunca lo vemos tal vez de esta manera, o sea, hay algo que tiene esa mamá que le impide amar a ese hijo. El hijo no tiene nada, pero el hijo suele verlo como personal. Ni mi mamá me amó como si fuera un defecto de él, como que si él tuviera algo malo que le impide ser amado. Entonces tenemos que tratar de no personalizar la ofensa y no ver como que es en realidad por algo nuestro, es más bien por algo de la otra persona, que usualmente, no sé, tampoco fue una mamá, tal vez tuvo muchas heridas y esas heridas hacen que no pueda amar ahora a su hijo. Debemos aprender a encontrar también el lado impersonal cuando somos rechazados, maltratados e insultados. Entonces uno puede quedarse tal vez en un discurso de casi que nadie conoce el dolor que yo tengo, yo soy la única persona que he sido rechazada por mi mamá o es algo demasiado intenso, o sea, como muy, muy personal, muy, muy como somos los únicos que hemos pasado por esto. Cuando lo vemos de una forma, ok, el dolor es personal, la necesidad que yo tuve es personal, pero no soy la única persona, hay muchas personas que han sufrido esto y no tiene que ver nada conmigo, sino con la capacidad de amar de mi mamá y tratar de solventar nuestras necesidades de otra manera. Tal vez hay personas como ahora que ya estamos adultos y ese amor que tal vez no recibimos de la mamá, lo podemos recibir de otras personas y sobre todo ya grandes, proporcionarlo a nosotros mismos. Bueno, nuestra reacción no depende de la aprobación de los demás. Aquí les puse estos ejemplos para que vean que realmente el ser insultado no es 100% consecuencia de enojarse y de tener un rencor, porque hay personas que no reaccionan así, que pasan un poco más de esto.
Les puse, como decir, un jugador de fútbol. Este, tal vez llega a una cancha de fútbol y todo el mundo lo insulta y lo trata mal y él va y se concentra y juega bien. Se desprende de esas ofensas o de esa actitud del público y no lo toma personal. Un árbitro, siempre le pasa eso, ¿verdad? Por más que haga o trate de hacer un buen trabajo, siempre le queda mal a alguien desaprueba su trabajo y uno tiene que, en ese tipo de trabajos, también se fomenta un poco eso, ¿verdad? De no tomárselo personal. O un tráfico que hace partes, ¿verdad? Entonces es por ponerles ejemplos de que inclusive hay trabajos donde se requiere más esto de no personalizar. La búsqueda de lo impersonal en el dolor. Entonces, hay dos vías para buscar no personalizarlo. La primera vía es darnos cuenta de lo común de nuestras aflicciones. Nada de lo que nos ocurre es único. Hay un montón de gente que ha pasado decepciones, inclusive hasta las cosas más terribles de perder una hija que muere o algo así, ¿verdad? O un hijo. Hay gente que ya también ha pasado ese mismo dolor y podemos también hasta acercarnos a ver cómo, si hay personas que ya lo han superado mejor, cómo han hecho esas personas para superarlo o como para aprender a vivir con eso o ver otras personas que están más adelante en el camino y ver, mira, a pesar de eso, sigue siendo feliz. La vía 2. Casi todas las ofensas ocurren sin la intención de herir personalmente. Algunas sí, pero muy pocas. Y más bien nosotros tenemos que intentar aprender para no volver a repetir las cosas. Entonces es muy importante esta parte 2, ver cuáles son las razones que tal vez podrían haber llevado a una persona que no tiene nada que ver conmigo a actuar de esa manera. No para justificarla, sino para entender que tienen causas, ¿verdad? Porque una persona tal vez es muy agresiva, tal vez porque ahí la pateaban a ella todos los días, porque la maltrataban. No es que su conducta esté bien hecha, pero hay cosas por las que es así. No tiene nada que ver conmigo. De nuevo es tratar de no personalizarlo y tratar de aprender para no repetir. Por ejemplo, esta señora que tal vez podría estar muy resentida con su mamá porque no le dio tanto afecto como ella necesitaba o quería, en este momento tal vez ella está tan, guarda tanta amargura, tanto rencor, que está haciendo lo mismo con sus hijos y reproduciendo lo que hizo la mamá con ella. Entonces es lo mismo de qué puedo, más bien es qué puedo aprender de esta realidad para no repetirla. Bueno, que el rencor solo dure 10 minutos y que la bondad te acompañe el resto de tu vida. Esto por ponerles un tiempo, ¿verdad? Pero obviamente hay situaciones que duramos más de 10 minutos. Lo que sí es que entre más rápido sanemos y perdonemos, entre más rápido perdonemos, más rápido vamos a sanar y más rápido vamos a experimentar las cosas buenas de la vida otra vez. Bueno, les pongo dos ejercicios prácticos. El primer ejercicio, leer las siguientes situaciones y escribir la emoción que sentiríamos en cada momento. Usted está en una tienda cuando de repente una mujer lo empuja cuando sale apurada de la tienda. Emoción, ¿cómo te sentirías entonces en esa situación? Luego, em, luego de unos minutos, usted escucha que el hijo de la mujer se lo llevó a la ambulancia hace un rato. Al saber esto, ¿cómo te sentirías? Situación 2. Usted se encuentra con a una amiga y se comporta diferente como siempre lo hace. Cuando te ve e intentas acercarte, te dice que no con la cabeza y camina en la dirección opuesta a la tuya. Ahí, ¿cuál sería tu emoción? Luego, en la tarde, una amiga te llama para disculparse y te dice que en este momento se sentía muy mal porque le dieron una mala noticia y pensaba que si hablaba con vos en la calle se iba a poner a llorar. ¿Cuál sería entonces tu emoción al saber eso? Luego vamos a contestar las preguntas. ¿Su emoción cambió en las diferentes situaciones? ¿Por qué crees que cambiaron tus emociones? ¿Todas las personas se sentirían igual en esta situación? Y si creo que esto, digamos, mi cambio tiene que ver con personalizar o no la situación. Este sería em,
el primer ejercicio. Y luego el segundo ejercicio, pensamos en 3 situaciones en las que he sido ofendido, en la que tengo algún rencor. Y bueno, pongo la situación brevemente y luego escribo si conozco a alguien que haya pasado por lo mismo que yo pasé. Más o menos, sí, muchas personas, sí, conozco a tal persona. Y luego, ¿qué razones que no tienen que ver conmigo han podido influir en que esta persona actuara de este modo? Tratando de verlo lejos de mí. ¿Por qué esta persona es así? ¿Actúa esta persona así con otras personas? ¿Qué pudo haber influido para que esta persona se comporte de esta manera? Por ejemplo, alguien me robó plata. Entonces, escribo alguien, un amigo, digamos, alguien, no sé, una persona me robó plata, digamos, me abrió el carro y me cogió la cartera y salió corriendo. ¿Conozco a alguien que le haya pasado eso mismo? Sí, a un montón de gente. Y incluso peor, ¿verdad? Que a mí. ¿Y qué razones pudo haber tenido esa persona? Tal vez la educación, tal vez los papás se dedicaban a eso, tal vez tiene un problema de adicción, tal vez tiene demasiada pobreza y no ha tenido opciones y eso es lo que ha aprendido. No sé, ahí poner como cosas que no tengan que ver conmigo, que pueden ser perdón, no pasé ese es el segundo ejercicio, que podrían explicar esa conducta. Y bueno, eso sería todo, esa sería la segunda clase. Muchas gracias por su atención y por su tiempo.